Yo fui una malparida. Les voy a contar mi experiencia personal de desconexión al nacer. Los primeros archivos que tengo de mi concepción es que mis padres ya no querían tener más hijos. Mi hermano mayor ya tenía 3 años y ellos estaban creciendo a nivel personal. Mi madre se puso un anticonceptivo permanente, pero aún así yo me colé en el cuerpo de mi mamá con mi hermano gemelo. Menuda sorpresa. Imagino la cara de mis padres al descubrir que veníamos 2 chispitas más. Durante el embarazo mi mamá estuvo muy desconectada de nosotros, con mucho estrés y viviendo las exigencias y necesidades de la época de 1980. Mis padres habían creado una empresa, una cadena de negocios donde mi padre era el cabeza pensante, director y creador, y ella era la mano de obra y la imagen del negocio. Cuando nací, mi hermano gemelo fue robado al nacer por unas monjas en la Clínica de la Salud en Valencia, España. Fui consciente de este brutal suceso a mis 28 años, cuando mi hijo Benjamin llegó a mi vientre. Los bebés robados y vendidos en los años 80 en España era una práctica oculta que marcó el principio de mi vida con la soledad y la sensación de abandono. Mi madre tuvo un parto desconectado. Tuvo una cesárea y cuando apenas recobró la conciencia, después de la anestesia, le comunicaron que uno de sus bebés había nacido muerto. Según la partida de nacimiento, él nació muerto a los 7 meses y yo nací a las 40 semanas. Mi madre, entre la lucha de querer recuperar la conciencia de su cuerpo, la alegría porque nació una hija y la tristeza porque nació un hijo muerto, fue bastante duro para ella. Acto seguido a mi padre le dieron una caja de zapatos con algunos restos de no se sabe qué, porque nunca abrió esa caja, y lo enterraron debajo de un árbol. Eso es todo lo que sé. Siempre me sentí sola, estando muy acompañada, y buscaba llenar ese vacío como podía. Mis padres también fueron niños desconectados y mal paridos. Mi madre me decía: hija, cuando eras pequeña te acostabas por la noche llorando y te despertabas llorando. En realidad, me faltaba continuar sintiendo ese contacto físico que estaba acostumbrada a sentir en su vientre. Pero ella, intentando acomodar toda la nueva situación, tampoco podía conectar conmigo. Ella sobrevivía. Durante mi edad escolar, ese patrón de abandono se fue repitiendo exageradamente. Cada nuevo año escolar, yo conectaba con una sola amiga, la cual ella siempre abandonaba la escuela a final de curso para nunca regresar, por diferentes motivos. Elena Perdomo, Rosa Lozano, Vanessa, Cecilia, era un patrón que siempre se repetía, año tras año, sin yo ser consciente de que ese era un patrón de abandono que se repetía por mi nacimiento. Cuando por fin conseguí integrarme en un grupo de amigos con más de un miembro, me sentía invisible. Para poder sentirme aceptada, empecé a fumar tabaco, ya que todos fumaban, y en mi casa era una práctica habitual. Mis padres y mi hermano fueron fumadores activos durante toda su vida. Dentro de la pandilla La Calle del Sol, el más popular era aquel que más hachís fumaba, el que más cocaína consumía y el que tenía la moto que más ruido hacía. En fin, el más desconectado. Me enamoré de ese ser, el más popular, el más presente, el más visto, para yo querer ser vista y querida. En mi entorno escolar, una escuela religiosa, todo era contradictorio. Las monjas predicaban, pero no predicaban con el ejemplo, así que tampoco me sirvió como punto de guía
y referencia para aprender a vivir. En mi casa, mi entorno, desde los 3 añitos, no era muy saludable en todos los niveles. Mi padre decidió dejar a mi mamá y empezar una nueva etapa con su mejor amiga. Y mi madre entró en depresión. Medicada y con la ayuda de mi abuela, mi hermano y yo intentamos sobrevivir. Mi hermano, mi guía, mi sostén, él sobrevivía e intentaba asimilarlo todo. Yo creía que él era mi protector. Siempre hacía de pilar y me sostenía. Íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde hacíamos competiciones de comida a ver quién era el que más comía. Curasanes de chocolate, platos de patatas fritas. La comida y la televisión llenaban nuestros vacíos. Siempre estábamos solos en la tarde, así que hacíamos lo que queríamos. Mi subconsciente borró todos mis recuerdos en la infancia, menos unos cuantos. Recuerdo que tenía fiebres muy altas y era la única manera que mi padre volvía a casa, cuando mi madre lo llamaba asustada por mis fiebres. También recuerdo que corría por el pasillo feliz con mi padre y una bandera, porque íbamos a ver un partido de fútbol juntos. Recuerdo pelear con mi hermano por la comida y el mando de la televisión, mientras nos insultábamos. Yo le llamaba a él Cheperut porque tenía un poquito de chepa y él a mí me llamaba Fati porque estaba gordita. Nos hacíamos bullying sin saberlo. Recuerdo la Navidad en mi casa con toda la familia por parte materna, mis tíos, mis primos, mi abuela. Había mucho jaleo y música. Entre ellos todos se criticaban y peleaban por los pagos de las cenas y quién había comido más gambas. Pero bueno, recuerdo con mucho amor y generosidad cuando mi abuelita nos regalaba siempre ropa interior por Navidad. Recuerdo dormirme la siesta tocándole a mi abuelita una verruga que tenía en su brazo izquierdo. También recuerdo a mi mamá llorando y gritando en su habitación mientras hablaba con mi papá por teléfono. En fin, mi función era sobrevivir en casa, en la escuela, en la calle con los amigos. Comencé a fumar y a drogarme los fines de semana. Sentía mucho vacío existencial y la soledad interna era muy intensa. Recuerdo que escribía mucho mis sentimientos y así todo tenía un poco más de sentido. Era como hablar con alguien que me entendiera. Hablaba conmigo misma o con algo superior que nunca me respondía, o por lo menos yo no lo escuchaba. Me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Para qué? ¿De qué sirve todo esto de vivir? Cuando mi mejor amiga fue atropellada por un coche, yo tenía 15 años. Una vez más, el abandono y la incomprensión me inundó. Fue impactante para mí y marcó un antes y un después. Nunca había presenciado la muerte, ni ningún familiar había fallecido. Yo estaba de vacaciones con mi padre y mi madre decidió, pensando que era lo más correcto, no comunicármelo hasta pasado unos meses. Ahí sentía que podía morir en cualquier momento y empecé a vivir al máximo. No entendía la muerte. La desconexión total llegó con mi primera raya de cocaína. Yo tenía 17, 18 años. Una noche acudí a una fiesta en casa de unos amigos que mi hermano y yo teníamos en común. Era un piso pequeño y recuerdo un pasillo muy largo. Al final, un salón con una mesa en el centro. Al lado izquierdo había una habitación donde la gente entraba y salía de dos en dos. Me sentía muy cómoda porque mi hermano estaba allí y estaba feliz de verle y poder divertirme con él. Mi hermano era el ser que yo más amaba, mi punto de referencia, mi apoyo, y tenía una conexión muy bonita con él, aunque siempre estábamos peleando.
Me protegía en la escuela y peleábamos en la casa. Era mi compañero de vida, siempre estaba ahí. Siempre estaba en mi entorno, en mi casa, en la escuela y ahora en la calle también. En esa fiesta estábamos en el mismo nivel, sus amigos y los míos, todos juntos. Me sentía bien, estaba con mi hermano mayor. En un momento de la noche, como algo espontáneo, entré en esa habitación y ahí estaba mi hermano, la persona que más quería y mi punto de conexión con la vida. Sí, participé en ese instante y fue mi elección. Me hice mi primera raya y todavía la puedo sentir. Cuando pienso en ello, mi corazón se acelera y mi estómago se encoge. Es una sensación muy desagradable. Es una desconexión mental y abandono de tu ser. Ahí me apagué. Lo siguiente que recuerdo es uno de sus amigos tirado en el suelo con un ataque de epilepsia. La policía llegó, la ambulancia también, y todos nos fuimos corriendo. Ese fue el principio de un paso más profundo hacia una vida de desconexión y asesinato interior. Ese apagón mental me gustó y cada vez quería estar más apagada, porque cuando me conectaba nada tenía sentido para mí y me sentía como si me hubieran dejado caer en la tierra por equivocación. La vida me puso todo a mi alrededor para tenerlo fácil y caer más profundo. Me desconecté tan profundamente que mi mejor amiga Gemma tuvo leucemia y ni siquiera fui consciente de ello. Ese chico, que era el más popular, entró en mi curso académico y era mi mejor amigo. Empezamos a drogarnos los jueves por la noche, viernes y sábados. Los domingos eran para dormir todo el día. Durante la semana no podía concentrarme en nada más que no fuera esperar el jueves. Mataba el tiempo y me estaba matando yo también. Ese año repetí el curso escolar. Fue un gran signo de alerta para mi entorno, pero quiero pensar que en mi entorno nadie vio señales. Cada uno estaba inmerso en su propia película y tratando de sobrevivir dentro de sus propios dramas. Cuando llegó el momento de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida a nivel académico, no sabía por dónde tirar. Estaba totalmente desconectada de mí y de mi propósito de vida, el cual se supone que debía descubrir en mi edad escolar. ¿Cómo iba a decidir mi futuro? No tenía ninguna guía, ni dirección, ni propósito para existir. Era de locos. Entonces, empecé a tomar como guía mis sensaciones y mis emociones. No pensaba en nada de lo que hacía. Si lo sentía, me tiraba a la piscina sin pensar en las consecuencias. Mis emociones estaban marcadas en base a un patrón de soledad y abandono profundo desde mi nacimiento, con lo cual todas mis decisiones se basaban en cubrir esa necesidad, sin yo saberlo. Así funcioné toda mi vida. Una noche conocí a mi primer marido en una discoteca a las 6 de la mañana, después de toda una noche de alcohol, drogas y mucho ruido. No era de mi entorno y era mayor que yo. Yo tenía 18 y él tenía 34. A los 2 meses me fui a vivir con él. Lo sentía, así que lo hice. Sin dirección, sin propósito de vida, empecé mis 18 años trabajando con mi padre en su empresa familiar para estar más cerca de él y viviendo con un hombre de 16 años mayor que yo. Ahora sé que buscaba protección y seguridad en la figura masculina por carencias y desconexión, pero me agarré a las personas equivocadas.
más cerca de él y viviendo con un hombre de 16 años mayor que yo. Ahora sé que buscaba protección y seguridad en la figura masculina por carencias y desconexión, pero me agarré a las personas equivocadas. Desde muy pequeñita siempre me había sentido diferente e incomprendida, pero intentaba sobrevivir. Formando parte de todo lo que tenían pensado y previsto para mí, yo pensaba que era dueña de mis decisiones. Y lo que ocurrió es que sobreviví sin saberlo durante 27 años. Cuando abandoné el nido a mis 18 y me fui a vivir con mi primer marido, los siguientes 6 años fueron un proceso de destrucción masiva, un suicidio interno y sutil. Tenía una vida con mucho dinero, abusos, drogas y trabajo duro. Vibraba muy bajo y todo lo que atraía era en esa misma vibración. Un marido mayor que yo, con una experiencia de vida llena de vacíos y abusos y malos hábitos. Yo no sabía nada de la vida. Ahora, desde la lejanía, sé que solo intentaba sobrevivir buscando fuera, en otras personas, todo lo que debía encontrar en mí. Fortaleza, amor, seguridad, cariño, dirección, intención, felicidad, paz. En esa resonancia, la persona que vibró conmigo en ese instante fue él, porque él estaba sobreviviendo como yo y actuaba en base a sus vacíos también. Cuando tu pirámide interna está desestabilizada y vibras con una frecuencia, atraes lo mismo y de esa manera te reafirmas. Cuando estás reconstruida, ese tipo de vibración desaparece de tu entorno porque la repeles. Con 18 años tenía todo lo que a mis padres les había costado trabajar, más de 40. Tenía una casa diseñada por mí, una Harley, un descapotable, cenas de lujo, viaje y ropa bonita. Desconectada de mí, sin rumbo, con autoestima baja y buen corazón. Él hizo conmigo lo que quiso, pero fue mi responsabilidad, porque sin saberlo le entregué todo mi poder y toda mi energía. Ese matrimonio fue mi propia decisión. Mi patrón de creencias en aquel momento era que si tu marido tenía todo en casa, no tendría que ir a buscarlo fuera. Mi miedo era que mi marido se fuera con otra mujer, como le pasó a mi mamá. No era mi miedo, era el de mi madre, pero estaba implantado en mí. Abusó de mí emocionalmente, físicamente y me dejó sin energía vital. Cuando digo me dejó, me refiero a que yo le di permiso para que hiciera eso. Drogas, alcohol, sexo. Fue un huracán de destrucción masiva hasta los 28 años. Mi alma sufrió mucho, mi cuerpo físico fue muy abusado. Estuve a punto de suicidarme varias veces. Los ataques de pánico eran desbordantes y mi existencia estaba fuera de control. Una de las frases que yo tenía implantadas en mi subconsciente venía de la escuela. Decía así: si alguna vez te van a violar, no seas puta, cállate y disfruta. Esa frase se grabó en mí cuando tenía 15 años. Estábamos llegando a final del curso escolar y, como yo estudiaba en una escuela católica, todas llevábamos uniforme. Para despedir el curso, todos tus amigos decoraban con frases tu ropa, para guardarla de recuerdo. Esa frase impactó en mí y se archivó. Todos la escribían como algo divertido y gracioso.
Durante este proceso de destrucción siempre encontraba una fuerza interior que me levantaba y era la que me ayudaba a sobrevivir. Yo no dirigí mi vida, no tenía el control de mi avión, solo formaba parte del suyo. Le entregué mi responsabilidad porque no sabía pilotarme hasta que sentí que ese avión se iba a estrellar. No permití que mi entorno familiar se diera cuenta. Mis padres vivían sus propios dramas, así que no fue difícil ocultar mi realidad. Ellos decían que yo tenía mucho carácter y que era desobediente, pero realmente me alejaba de ellos porque no quería que me vieran así. Cara al exterior, mi padre estaba orgulloso de mí. Yo trabajaba duro a su lado, tenía un marido, una casa, un coche bonito y llevaba una vida de película, pero de puertas para adentro. Era un mundo lleno de sombras y tinieblas. Dejé mi pasión y trabajé con mi padre para poder estar cerca de él y recuperar todos esos años que no tuvimos juntos en mi infancia. El mundo era demasiado grande para mí y no sabía cómo descubrirlo. Quería sentirme a salvo e inconscientemente decidí viajar a su lado para recuperar esos años que no estuvo conmigo. Él falleció hace poco, en mayo del 2020. Esos años con él fueron una escuela de vida. Me enseñó a viajar, a trabajar, a ser fuerte y constante, a no dejarme caer, a resistir, a luchar por lo que quería, a ser perseverante y fuerte. Me enseñó a no mostrar mis debilidades, a cuidar y sostener a las personas de mi alrededor, a ser más egoísta y cuidar de mí. En resumidas cuentas, trabajaba muy duro de lunes a domingo, salía de fiesta de jueves a domingo y el único lugar donde me sentía a salvo era cuando viajaba en avión. Cogía aviones muy a menudo por mi trabajo. Había veces que hasta 4 aviones en un mismo día. Volaba en dirección a Valencia, de Valencia a Madrid, Madrid-Barcelona, Barcelona-Palma de Mallorca y volvía a Valencia, todo en un mismo día. El simple hecho de dejar la tierra y ascender era como volver a casa. Me sentía conectada con el cielo, como si mi verdadera familia estuviera arriba y no abajo. El cielo me conectaba con mi esencia y no quería bajar. Era demasiado duro y muy pesado. Me sentía como si yo fuera la dueña de mi vida. Sentía que era lo que había que me... El cielo me conectaba con mi esencia y no quería bajar. Era demasiado duro y muy pesado. Me sentía como si yo no fuera la dueña de mi vida. Como que era lo que me había tocado vivir y que yo no podía elegir cómo vivir, sino solo sobrevivir. Yo era la pasajera del viaje de otros. No ponía límites y creía que no podía con todo. Mi despertar comenzó con una caída en picado, sin límites de velocidad, una cuesta abajo y sin frenos. Me levantaba por las mañanas sin energía, con una mochila cada vez más pesada. Me sentía abatida, desmotivada y pesada. Me iba apagando y cada vez era más difícil ocultar mis lágrimas. Caían solas cuando conducía de ida y vuelta al trabajo. Mi alma no podía más. Mi situación era la siguiente. Estaba casada con una persona débil y sin estructura. Él quería tener hijos y como yo era tan generosa, pensé que eso era lo que debía hacer sin importar nada más. Mi patrón de creencias me decía que ese era el siguiente paso y dejé a un lado mi intuición y mis sensaciones contradictorias, ya que mi creencia tenía más fuerza sobre mí.
Fuimos a una clínica de inseminación varias veces y justo cuando me iban a inseminar, milagrosamente, aparecieron unos pólipos que obstaculizaron el proceso. Durante ese periodo mi exmarido me comunicó que su mamá vendría a vivir con nosotros. Socorro, pensé, con eso sí que ya no puedo. Me ahogaba solo de pensarlo. Mi ex-suegra era una mujer muy buena, pero había sido maltratada por su marido, física, mental y emocionalmente. Era un ser muy pesado y no tenía mucha luz. Ese fue el primer paso. Caer, tocar fondo y encontrarme a mí misma. Mi pirámide interna había sido llenada de fuera hacia adentro, buscando fuera esas necesidades, cubrirlas para llenarme. Y esos 4 primeros bloques estaban llenos de escombros y basura. Mi primer escalón estaba construido de mala alimentación, pero buena presentación. Dormía mal, fumaba. Construí mi seguridad con una casa, un trabajo para sentirme a salvo, pero no funcionó. El escalón social estaba cubierto con un exmarido tóxico, amigos interesados, daba sexo a cambio de cariño y por último el escalón del reconocimiento también lo llené de fuera hacia adentro. Tenía éxito económico, la gente me respetaba, tenía un descapotable, una Harley, una casa bonita. Yo era generosa, pero aún así me sentía vacía. Todo cambió con una sola decisión. Decidí ir con mi padre a una clínica de reposo en Marbella. Todos realizaban ayunos para el estrés. Estaba lleno de empresarios famosos, donde iban a relajarse y desconectar del mundo exterior. Cuando entré por esa puerta, sentí como si una gran puerta del cielo se hubiera abierto. Me sentía muy pesada al caminar, espesa, como una gran bola de cemento que apenas podía caminar y levantar la mirada hacia el cielo. Hice un ayuno de 15 días. Ese ayuno duró solo 15 días, pero para mí fue como una vida entera. Los 5 primeros días fueron terroríficos. Dentro de esa bola de cemento con patas y una melena rubia había una niña herida y desolada. Solo lloraba y lloraba. No tenía sentido vivir. Todos los que me rodeaban estaban vacíos. La clínica estaba orientada a la sanación física. Solo tomábamos té y un caldo de verduras para comer. Mi mente peleaba conmigo y me decía: ¿qué haces aquí? Vuelve a tu área de confort. No puedes hacerme esto. Debes comer. No vas a sobrevivir. Yo soy quien manda aquí. Debes salir de este sitio. Entonces algo maravilloso pasó en el día número 5. Mi mente se rindió. ¡Wow! Eso fue increíble. Cuando amanecí ese día, el día número 5, serían como las 5 de la mañana. La bola de cemento ya no estaba. Mi mente estaba callada, como si hubiera desaparecido, y empecé a sentirme. Me sentía ligera, fresca. Podía sentir y pensar con claridad. Esa nube que tenía encima de mi cabeza se había esfumado. Volví a conectarme y descubrí el poder que tenía dentro. Vencí a mi mente, a mi ego. Y desde ese momento rompí con todo lo que no me hacía sentir bien. Mis cinco sentidos volvieron a despertar. Bueno, mis 6, porque la intuición tenía más fuerza que nunca. Volví a oler, pero lo más curioso fue darme cuenta que no me había dado cuenta que había perdido el olfato. Tenía tanta energía que necesitaba caminar. Salí a caminar y ver amanecer. El mundo era totalmente nuevo para mí. Mi alma estaba disfrutando de la experiencia de vivir en la tierra. Estaba en el momento presente.
Y esa sensación de estar viva de nuevo quedó impresa en todas mis células hasta el día de hoy. Solté la mochila, solté todas esas piedras que no eran mías y no me importaron las consecuencias. Fui egoísta y empecé a viajar conmigo misma. Ahora ya no estaba sola, estaba con mi mejor compañera. Yo me había reencontrado. Despierta. Una noche conocí a mi primer marido en una discoteca a las 6 de la mañana, después de toda una noche de alcohol, drogas y mucho ruido. No era de mi entorno y era mayor que yo. Yo tenía 18 y él tenía 34. A los 2 meses me fui a vivir con él. Lo sentía, así que lo hice. Sin dirección, sin propósito de vida, empecé mis 18 años trabajando con mi padre en su empresa familiar para estar más cerca de él y viviendo con un hombre de 16 años mayor que yo. Ahora sé que buscaba protección y seguridad en la figura masculina por carencias y desconexión, pero me agarré a las personas equivocadas.
cerca de él y viviendo con un hombre de 16 años mayor que yo. Ahora sé que buscaba protección y seguridad en la figura masculina por carencias y desconexión, pero me agarré a las personas equivocadas. Muy pequeñita siempre me había sentido diferente e incomprendida, pero intentaba sobrevivir. Formando parte de todo lo que tenían pensado y previsto para mí, yo pensaba que era dueña de mis decisiones. Y lo que ocurrió es que sobreviví sin saberlo durante 27 años. Cuando abandoné el nido a mis 18 y me fui a vivir con mi primer marido, los siguientes 6 años fueron un proceso de destrucción masiva, un suicidio interno y sutil. Tenía una vida con mucho dinero, abusos, drogas y trabajo duro. Vibraba muy bajo y todo lo que atraía era en esa misma vibración. Un marido mayor que yo, con una experiencia de vida llena de vacíos y abusos y malos hábitos. Yo no sabía nada de la vida. Ahora, desde la lejanía, sé que solo intentaba sobrevivir buscando fuera, en otras personas, todo lo que debía encontrar en mí. Fortaleza, amor, seguridad, cariño, dirección, intención, felicidad, paz. En esa resonancia, la persona que vibró conmigo en ese instante fue él, porque él estaba sobreviviendo como yo y actuaba en base a sus vacíos también. Cuando tu pirámide interna está desestabilizada y vibras con una frecuencia, atraes lo mismo y de esa manera te reafirmas. Cuando estás reconstruida, ese tipo de vibración desaparece de tu entorno porque la repeles. Con 18 años tenía todo lo que a mis padres les había costado trabajar, más de 40. Tenía una casa diseñada por mí, una Harley, un descapotable, cenas de lujo, viaje y ropa bonita. Desconectada de mí, sin rumbo, con autoestima baja y buen corazón. Él hizo conmigo lo que quiso, pero fue mi responsabilidad, porque sin saberlo le entregué todo mi poder y toda mi energía. Ese matrimonio fue mi propia decisión. Mi patrón de creencias en aquel momento era que si tu marido tenía todo en casa, no tendría que ir a buscarlo fuera. Mi miedo era que mi marido se fuera con otra mujer, como le pasó a mi mamá. No era mi miedo, era el de mi madre, pero estaba implantado en mí. Abusó de mí emocionalmente, físicamente, y me dejó sin energía vital. Cuando digo me dejó, me refiero a que yo le di permiso para que hiciera eso. Drogas, alcohol, sexo. Fue un huracán de destrucción masiva hasta los 28 años. Mi alma sufrió mucho, mi cuerpo físico fue muy abusado. Estuve a punto de suicidarme varias veces. Los ataques de pánico eran desbordantes y mi existencia estaba fuera de control. Una de las frases que yo tenía implantadas en mi subconsciente venía de la escuela. Decía así: si alguna vez te van a violar, no seas puta, cállate y disfruta. Esa frase se grabó en mí cuando tenía 15 años. Estábamos llegando a final del curso escolar y, como yo estudiaba en una escuela católica, todas llevábamos uniforme. Para despedir el curso, todos tus amigos decoraban con frases tu ropa para guardarla de recuerdo. Esa frase impactó en mí y se archivó. Todos la escribían como algo divertido y gracioso. Durante este proceso de destrucción siempre encontraba una fuerza interior que me levantaba y era la que me ayudaba a sobrevivir. Yo no dirigí mi vida, no tenía el control de mi avión, solo formaba parte del suyo. Le entregué mi responsabilidad porque no sabía pilotarme hasta que sentí que ese avión se iba a estrellar.
No permití que mi entorno familiar se diera cuenta. Mis padres vivían sus propios dramas, así que no fue difícil ocultar mi realidad. Ellos decían que yo tenía mucho carácter y que era desobediente, pero realmente me alejaba de ellos porque no quería que me vieran así. Cara al exterior, mi padre estaba orgulloso de mí. Yo trabajaba duro a su lado, tenía un marido, una casa, un coche bonito y llevaba una vida de película. Pero de puertas para adentro era un mundo lleno de sombras y tinieblas. Dejé mi pasión y trabajé con mi padre para poder estar cerca de él y recuperar todos esos años que no tuvimos juntos en mi infancia. El mundo era demasiado grande para mí y no sabía cómo descubrirlo. Quería sentirme a salvo e inconscientemente decidí viajar a su lado para recuperar esos años que no estuvo conmigo. Él falleció hace poco, en mayo del 2020. Esos años con él fueron una escuela de vida. Me enseñó a viajar, a trabajar, a ser fuerte y constante, a no dejarme caer, a resistir, a luchar por lo que quería, a ser perseverante y fuerte. Me enseñó a no mostrar mis debilidades, a cuidar y sostener a las personas de mi alrededor, a ser más egoísta y cuidar de mí. En resumidas cuentas, trabajaba muy duro de lunes a domingo, salía de fiesta de jueves a domingo y el único lugar donde me sentía a salvo era cuando viajaba en avión. Cogía aviones muy a menudo por mi trabajo. Había veces que hasta 4 aviones en un mismo día. Volaba en dirección a Valencia, de Valencia a Madrid, Madrid-Barcelona, Barcelona-Palma de Mallorca y volvía a Valencia, todo en un mismo día. El simple hecho de dejar la tierra y ascender era como volver a casa. Me sentía conectada con el cielo, como si mi verdadera familia estuviera arriba y no abajo. El cielo me conectaba con mi esencia y no quería bajar. Era demasiado duro y muy pesado. Me sentía como si yo fuera la dueña de mi vida. Sentía que era lo que había El cielo me conectaba con mi esencia y no quería bajar. Era demasiado duro y muy pesado. Me sentía como si yo no fuera la dueña de mi vida. Como que era lo que me había tocado vivir y que yo no podía elegir cómo vivir, sino solo sobrevivir. Yo era la pasajera del viaje de otros. No ponía límites y creía que no podía con todo. Mi despertar comenzó con una caída en picado, sin límites de velocidad, una cuesta abajo y sin frenos. Me levantaba por las mañanas sin energía, con una mochila cada vez más pesada. Me sentía abatida, desmotivada y pesada. Me iba apagando y cada vez era más difícil ocultar mis lágrimas. Caían solas cuando conducía de ida y vuelta al trabajo. Mi alma no podía más. Mi situación era la siguiente. Estaba casada con una persona débil y sin estructura. Él quería tener hijos y como yo era tan generosa, pensé que eso era lo que debía hacer sin importar nada más. Mi patrón de creencias me decía que ese era el siguiente paso y dejé a un lado mi intuición y mis sensaciones contradictorias, ya que mi creencia tenía más fuerza sobre mí. Fuimos a una clínica de inseminación varias veces y justo cuando me iban a inseminar, milagrosamente, aparecieron unos pólipos que obstaculizaron el proceso. Durante ese periodo mi exmarido me comunicó que su mamá vendría a vivir con nosotros. Socorro, pensé, con eso sí que ya no puedo. Me ahogaba solo de pensarlo.
Mi ex-suegra era una mujer muy buena, pero había sido maltratada por su marido, física, mental y emocionalmente. Era un ser muy pesado y no tenía mucha luz. Ese fue el primer paso. Caer, tocar fondo y encontrarme a mí misma. Mi pirámide interna había sido llenada de fuera hacia adentro, buscando fuera esas necesidades, cubrirlas para llenarme. Y esos 4 primeros bloques estaban llenos de escombros y basura. Mi primer escalón estaba construido de mala alimentación, pero buena presentación. Dormía mal, fumaba. Construí mi seguridad con una casa, un trabajo para sentirme a salvo, pero no funcionó. El escalón social estaba cubierto con un exmarido tóxico, amigos interesados, daba sexo a cambio de cariño y por último el escalón del reconocimiento también lo llené de fuera hacia adentro. Tenía éxito económico, la gente me respetaba, tenía un descapotable, una Harley, una casa bonita. Yo era generosa, pero aún así me sentía vacía. Todo cambió con una sola decisión. Decidí ir con mi padre a una clínica de reposo en Marbella. Todos realizaban ayunos para el estrés. Estaba lleno de empresarios famosos, donde iban a relajarse y desconectar del mundo exterior. Cuando entré por esa puerta, sentí como si una gran puerta del cielo se hubiera abierto. Me sentía muy pesada al caminar, espesa, como una gran bola de cemento que apenas podía caminar y levantar la mirada hacia el cielo. Hice un ayuno de 15 días. Ese ayuno duró solo 15 días, pero para mí fue como una vida entera. Los 5 primeros días fueron terroríficos. Dentro de esa bola de cemento con patas y una melena rubia había una niña herida y desolada. Solo lloraba y lloraba. No tenía sentido vivir. Todos los que me rodeaban estaban vacíos. La clínica estaba orientada a la sanación física. Solo tomábamos té y un caldo de verduras para comer. Mi mente peleaba conmigo y me decía: ¿qué haces aquí? Vuelve a tu área de confort. No puedes hacerme esto. Debes comer. No vas a sobrevivir. Yo soy quien manda aquí. Debes salir de este sitio. Entonces algo maravilloso pasó en el día número 5. Mi mente se rindió. ¡Wow! Eso fue increíble. Cuando amanecí ese día, el día número 5, serían como las 5 de la mañana. La bola de cemento ya no estaba. Mi mente estaba callada, como si hubiera desaparecido, y empecé a sentirme. Me sentía ligera, fresca. Podía sentir y pensar con claridad. Esa nube que tenía encima de mi cabeza se había esfumado. Volví a conectarme y descubrí el poder que tenía dentro. Vencí a mi mente, a mi ego. Y desde ese momento rompí con todo lo que no me hacía sentir bien. Mis cinco sentidos volvieron a despertar. Bueno, mis 6, porque la intuición tenía más fuerza que nunca. Volví a oler, pero lo más curioso fue darme cuenta que no me había dado cuenta que había perdido el olfato. Tenía tanta energía que necesitaba caminar. Salí a caminar y ver amanecer. El mundo era totalmente nuevo para mí. Mi alma estaba disfrutando de la experiencia de vivir en la tierra. Estaba en el momento presente. Y esa sensación de estar viva de nuevo quedó impresa en todas mis células hasta el día de hoy. Solté la mochila, solté todas esas piedras que no eran mías y no me importaron las consecuencias. Fui egoísta y empecé a viajar conmigo misma. Ahora ya no estaba sola, estaba con mi mejor compañera.
yo me había reencontrado. Despierta.